Un honor poder estar acá con ustedes en esta fría mañana. Vamos a ver si la podemos calentar, por lo menos emocional e intelectualmente. Yo tendría que estar aquí con otra persona que habíamos quedado, que era Jenny Asael, también compañera de la universidad y de OPECH, investigadora de educación del tema etnográfico de las escuelas, pero se enfermó. Está con licencia, está mal, con este frío fatal. Entonces me mandó sí su presentación, que yo luego leeré en su nombre. Por lo tanto voy a hacer doble, me pondré en un lado aquí y luego me cambio a este, como que estuviera Jenny Asael. No va a ser lo mismo, pero bueno, por lo menos las ideas centrales podrán llegar. Cuando me plantearon poder participar acá, lo que pensé inicialmente y conversé fue poder hacer una presentación de aquellas investigaciones que hemos estado realizando sobre la escuela chilena en los últimos años. Pero luego lo cambié un poco y voy a tratar de traerles más bien las reflexiones de los últimos años, que recogen, por supuesto, toda la evidencia que tenemos de investigación y que hacen referencia al título que tienen ustedes ahí, pero colocado en un contexto actualizado. O sea, estamos hablando de los últimos 4 o 5 años, este periodo tan especial que hemos vivido en Chile, que seguimos todavía, no sabemos cuándo termina, como todo. Tampoco sabemos la transición, cuándo terminará o si ha terminado. Estamos ahí. Pero también es un tema internacional. O sea, que también lo quiero colocar en una perspectiva internacional. Por ahí va a ir mi presentación. Luego la de la profesora Jenny va a ser un poquito más específica, que tiene que ver con la reconfiguración de la regulación del trabajo docente en la perspectiva del derecho a la educación. ¿Sí? Lo común va a ser el foco, el derecho a la educación. ¿De qué yo voy a tratar de hablar en mi presentación? A ver cómo. No, parece que va con este, ¿no? No, ese parece que no va. Este. Ahí, sí. Ahí, ya. Bueno, yo los 3 temas o 3 puntos que voy a tratar de, primero una pequeña introducción, de una reflexión un poquito más de cómo concibo yo el lugar de la educación en el contexto de una sociedad como la que vivimos. Pero voy a tratar de contestar estas preguntas. ¿De dónde venimos? En el tema de derecho a la educación y políticas educativas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde estamos? Y ahí doble mirada a las políticas educativas en Chile en este momento con la nueva educación pública y también el contexto latinoamericano y mundial en el que se está dando el paso de una fase neoliberal a lo que podríamos llamar una fase de populismo autoritario. Y para cerrar, algunas ideas de por dónde vamos, a dónde podemos ir y cómo podemos hacerlo, y ahí abordar algún elemento sobre los sentidos de la educación. Porque, como dice una canción, me parece, cuando uno no sabe a dónde va, cualquier camino le lleva. Entonces, volver a los sentidos de la educación parece como relevante en momentos de incertidumbre y de complejidad. En primer lugar, un poco reconocer el estado de ánimo personal, grupal, quizá nacional, que no es el mismo en los últimos años en el país.
En ese sentido, mi reflexión primera quiere reconocer la importancia del interés emocional y subjetivo y su relación con la reflexión y el conocimiento. Al tiempo que poner en perspectiva al relacionar la relación que existe entre educación, cultura y sociedad. O si me permiten, dado que soy psicólogo, la relación entre sociedad, educación y psicocultura. Creo que todos somos conscientes, o nos hemos ido haciendo más conscientes seguramente según van pasando los años, de la crisis social que vivimos en Chile, centrada en el cuestionamiento de la legitimidad de todas sus instituciones. Cuando digo todas, son todas, desde la Iglesia hasta los tribunales, pasando por todas las demás. Instituciones que, por lo visto, en la opinión de la mayoría de la población, no han logrado suficientemente ser legitimadoras de un orden social en el que progresivamente hemos visto que han ido convergiendo una falta de cohesión y confianza intersubjetiva. Ahí están los estudios del PNUD ya de hace una década o más, al tiempo que una desigualdad social creciente, más allá de la extrema pobreza, que ha sido controlada, entre comillas, hay una desigualdad social creciente sin que al mismo tiempo haya una conciencia cotidiana adecuada de ser ciudadanos con dignidad. Ahí están los estudios del Bicentenario. En un contexto de menor crecimiento económico, por las coyunturas mundiales de crisis del 2008, la pandemia, el final de una etapa del capitalismo, y que han mostrado a la luz pública, y siguen apareciendo, sus prácticas de abuso y corrupción. Si sumamos esos elementos, nos dan el panorama de esa crisis de las instituciones. Pero quizá hemos prestado menor atención a la psicocultura, es decir, a el ánimo y los valores subjetivos e intersubjetivos que entretejen la vida colectiva, diversa, múltiple, de los territorios y el o los pueblos de Chile. Y sobre todo, cómo en la psicocultura ha enraizado aspectos del neoliberalismo durante estos 50 años. De formas interseccionales, más allá de las demandas estructurales por derechos sociales y de reivindicaciones de derechos identitarios. Como señalan algunos intelectuales, el fracaso del neoliberalismo como forma económica del actual capitalismo, un capitalismo globalizado, financiero, especulativo, monopolista, sin regulación, y recientemente se atreven en algunos sitios ya a llamarlo anarcocapitalismo, aquí al lado, puede ocurrir al mismo tiempo que el éxito del neoliberalismo como psicocultura y su deriva en ultranacionalismos autoritarios que retroceden en democracia y deslumbran con apariencia de más orden y seguridad en el contexto de una era de incertidumbre globalizada, llevándonos al caos de la guerra. Tenemos ya 2 o 3 más bien, o 4, hay algunas que ni siquiera se habla de ellas, y a la necropolítica, es decir, a la política de la muerte y de la destrucción. En ese contexto estamos. La educación, en esto, se encuentra justo en el centro de la interacción entre la psicocultura y las instituciones sociales. Los sistemas escolares, junto a los estilos de vida familiares e identitarios, y a los medios de comunicación, con sus noticias falsas, sus mundos posibles para pocos, y la instantaneidad, tejen actualmente cómo lo institucional material se convierte en psicocultura
pero al mismo tiempo cómo la psicocultura encuentra caminos colectivos para transformar las institucionalidades. Ese sería como la introducción al siguiente punto, que nos permite tener una pequeña panorámica de dónde venimos. Y es curioso, pero venimos de un largo recorrido histórico de 50 años, aproximadamente, entre la Ley de Instrucción Primaria y el 73, son casi 50 años, de lo que se llamó el largo camino del Estado docente. ¿Les suena? Pero desde el 73 llevamos otros 50 años de lo que yo llamo el experimento chileno en educación, que tiene un objetivo: la extinción de la educación pública. Pero este periodo podríamos dividirlo en dos subperiodos. Un primer periodo del 73 al 90, que podríamos llamarlo el periodo bajo la dictadura cívico-militar, en el cual se dieron fenómenos que ustedes conocen perfectamente, yo no tengo por qué, la municipalización de la educación, el desfinanciamiento, la privatización, la desregulación, la libertad de enseñanza, entre comillas, sobre eso podemos decir luego algo, y la desprofesionalización de los docentes. Serían como los elementos clave de ese periodo. Después tenemos el periodo de la transición, que podemos dividir en dos subperiodos. Un periodo del año 1990 al 2006, todos recordamos el 2006, la Revolución Pingüina, fenómeno mundial, se sigue estudiando, hay un montón de tesis doctorales fuera de Chile sobre la Revolución Pingüina. Sí, en Alemania, en China, hay tesis doctorales sobre ese fenómeno, que es muy llamativo, porque fue protagonizado por adolescentes. Eso es un dato a darle muchas vueltas sobre qué dice de una sociedad, pero no voy a entrar específicamente en eso. Y en el periodo del 90 al 2006, aparte de mantener lo anterior, recuerden que estaba vigente la LOCE, ¿qué novedades nos trae? Nos trae más inversión y financiamiento, se triplica, cuatriplica el presupuesto en educación por parte del Gobierno, pero bajo el modelo de igualdad de trato, el modelo que se conoce como voucher, con una evaluación de la calidad con mando a distancia, es el concepto que se utiliza en los modelos tipo SINCE, y con altas consecuencias para las personas, pero sobre todo para las escuelas, que es el modelo de evaluación SINCE de forma censal. Prácticamente no hay ningún país del mundo que haga evaluación censal. Se hacen muchos estudios, pero son todos muestrales, ¿sí? Porque lo censal tiene más de vigilancia y de control que de conocimiento, ¿sí? Aparte de un gasto y de toda una parafernalia que... La competencia entre escuelas y la segmentación de los estudiantes, al mismo tiempo que se crea la famosa ley SEP, que tiene también consecuencias muy importantes en cómo se organizan las escuelas, con el tema del presupuesto a través de los llamados estudiantes prioritarios. Y a partir del 2006, que coincide además con el periodo de los gobiernos de alternancia, en el que estamos, se supone, se va haciendo un cambio de mayor regulación. Primero, la Ley General de Educación, no sé si se recuerdan, la ley de las manitos en alto, de todo el espectro político, en el marco constitucional de la subsidiariedad del Estado, es decir, sigue vigente el principio principal, digamos. Quien manda en una escuela es el dueño. Ese es el principio principal de la Ley General de Educación. Aumenta la regulación a través de la agencia de calidad, la superintendencia, etcétera, es decir, más elementos burocráticos pero desgregados.
Nueva gestión de lo público, lo que se llama en inglés, no lo voy a decir bien, entonces management, ese rollo de la nueva gestión pública, que en el fondo no es más que un modelo de endoprivatización. Es decir, ya no privatizamos solo las escuelas, sino que aquellas que siguen siendo propiedad pública las hacemos funcionar como privadas, en todos los aspectos. El desarrollo profesional y la evaluación docente, de la cual luego mi colega cuando me ponga ahí, hará un desarrollo un poquito más particular, porque creo que tiene más pertinencia para el trabajo que ustedes hacen de formar futuros profesores. Y la nueva educación pública, que yo defino como una nueva educación pública con las manos atadas. ¿Sí? Y lo estamos viendo en los SLEP, ¿sí? Y cómo están... Curiosamente, están teniendo graves problemas administrativos, pero el SINCE último dice que tienen mejores resultados. Y que por primera vez las escuelas privadas no tienen mejores puntajes que las escuelas públicas, cosa que ya sabíamos desde que hicimos los estudios de eficiencia en el año 2000, que en realidad lo que ocultaba la evaluación SINCE y el que tenga mejores resultados en los colegios particulares subvencionados es que seleccionaban estudiantes. Cuando se ha prohibido la selección, se ha demostrado lo que sabíamos, que las escuelas son más o menos todas parecidas cuando tienen el mismo tipo de estudiantes y los mismos fondos para gastar. Algo obvio. Y les quiero llamar la atención sobre la última subetapa de este periodo, que yo le llamo la subetapa, antes le llamaba utópica, pero en este momento le llamo utópica distópica, entre el 2019 y 2023, porque estamos pasando por cosas bien extrañas o bien contradictorias, y merecería un estudio un poquito más detenido del alma chilena para poder entender esto. El estallido social, la pandemia y el intento de nuevas constituciones en los dos extremos. Y finalmente ninguna llega a ningún lado. Algunos dicen que lo importante es el proceso. Tendremos que esperar algunos años más para poder ver si es así o no. Bien. ¿Dónde estamos? Primero, a nivel de Chile, estamos con políticas educativas de lo que se llama la nueva educación pública. Tras la revuelta social, tras la pandemia, tras los dos intentos constitucionales y sus respectivos rechazos, tras esta extraña etapa utópica distópica, en plena crisis económica y recesión mundial, en el momento actual la nueva educación pública se enfrenta a serios problemas específicos que requieren ser resueltos para que sea una propuesta creíble. ¿Sí? ¿Cuáles serían algunos de estos problemas? Algunos han salido más explícitamente, otros menos. Bueno, yo voy a decir algunas cosas sobre los problemas específicos. Tenemos la infraestructura pública deteriorada de las escuelas, que requiere una inversión pública urgente en centros que han sido traspasados o que vayan a ser traspasados al Servicio Nacional de Educación Pública descentralizado en los SLEP. Porque parece que nadie se dio cuenta cuando se hizo la ley, lo avisamos, no es que no lo avisáramos, de que iba a producirse un deterioro esperable, que yo grafico con esta frase. No hay que invertir en infraestructura que vayas a transferir. Si yo soy alcalde o alcaldesa, yo no voy a invertir un peso en una infraestructura que el próximo año o dentro de 2 años voy a transferir a otro servicio, porque no tengo plata ni para hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo voy a invertirlo en algo que no voy a tener? O sea, es una cosa obvia que tendría que haberse tenido en cuenta. Ahora parece que en la nueva ley de reforma de la ley que ya se reformó, van a intentar ver si crean un fondo que fundamentalmente desde los recursos de las regiones
pueda invertir en infraestructura escolar pública de los SLE. Bueno, son unos cuantos años después. Pero también hay un deterioro pandémico. ¿Qué alcalde iba a invertir en mantener en buen estado las escuelas cuando estaban cerradas? En un contexto en que la gente no tenía ni para comer y estaba encerrada en las casas. Es obvio que no se estaba invirtiendo, no se estaba haciendo mantenimiento, pero luego se abren las escuelas y como que estuvieran en condiciones. Claro, encontramos que muchas escuelas no funcionan los baños, estaba todo atascado, se había destruido la mitad, había goteras. Pero es obvio, o sea, cualquiera que lo piense es como que... Después está el deterioro burocrático, es decir, no prever que el regreso a la presencialidad, no contar con los presupuestos oportunos, la lentitud en la gestión de los presupuestos en condiciones de restricciones de las cadenas de suministro cuando se volvió de la pandemia, pero también de todo el modelo que se ha ido haciendo cada vez más burocrático de manejo de los recursos públicos porque los convenios con los privados, los no sé qué, tal, siempre hay fugas. Pero al final las condiciones burocráticas que se ponen hacen más caro todo lo público y impiden poder responder en los momentos oportunos, con lo cual estamos generando más problemas que los que se resuelven. Pero yo tengo una interpretación más simple, que es la interpretación de la opción política. Yo creo que el gobierno que tuvo que poner en marcha la nueva educación pública no quería ponerla en marcha. Gobierno Piñera 1. Perdón, Piñera 2, después del segundo gobierno de Bachelet. Con lo cual, el no ponerlo en marcha y ralentizarla era una forma más acelerada de deteriorar y extinguir la escuela pública en el marco de las regulaciones y restricciones al sector privado con las nuevas leyes. Esa es la interpretación más simple, junto a las anteriores, no es que las anteriores no se dieran, se dan todas, pero además esta. ¿Sí? El ejemplo más claro tenemos a la vista es el SLEP de Atacama. O sea, más claro, agua. Un segundo aspecto es la gestión de lo público en educación. Por una parte, el proceso de desmunicipalización no se ejecutó como estaba previsto en la ley porque no se cumplió la ley, así de simple. Se sigue sin cumplir y siguen los propios... Hay alcaldes que están pidiendo que si les toca entrar el 2025 los dejen para el 2030, o sea, para el final. ¿Sí? No son las municipalidades con más problemas, precisamente. Para alargar los procesos, porque en todos estos procesos lo que se va produciendo es el deterioro de la educación pública. Yo sigo con la... Vayan a la tesis de los 50 años últimos. Extinción de la educación pública. Segundo, un modelo de gestión de los servicios locales en el marco de la nueva gestión pública, que es un modelo que prioriza las formas de gestión de lo privado, la endoprivatización, y es una suerte de tecnocracia de mercado en los servicios públicos con fondos públicos y con forma de manejo de los públicos, es decir, juntar lo malo con lo peor. No es lo bueno sumado a lo bueno, sino lo malo, ya es malo el modo de funcionar, pero además en un contexto en el cual no pueden manejarse igual que se manejan las entidades privadas. Y el tercer elemento es seguir persistiendo en un modelo de aseguramiento de la calidad que está centrada en la medición de algunos resultados escolares que fundamentalmente privatizan, culpabilizan y victimizan a los actores educativos al ser censales de altas consecuencias y de evaluación a distancia, como les estaba señalando. Y esto sin los apoyos, el asesoramiento y el acompañamiento adecuado a las mismas escuelas o a los mismos servicios locales. Un tercer elemento es, y todos lo tenemos más a la vista porque es el que más le preocupa siempre a los medios de comunicación, que es la violencia en los espacios públicos o educativos. Y quizá ahí necesitamos
un poco mejor el puzzle para ver bien qué es esto de la violencia. Y yo me voy a permitir algunas afirmaciones, igual algunas son un poco, pero creo que están dentro del puzzle, ¿sí? Primero está la violencia de grupos minoritarios, ultraideologizados, dicen algunos, con mucha rabia, a la vuelta sobre todo de la pandemia y demás, pero yo también creo que, por historia de este país, no habría que descartar la presencia de grupos infiltrados. Un segundo elemento es la violencia simbólica en la operación de los sistemas escolares y de los actores de esta, los directivos, los docentes, los estudiantes, apoderados, sostenedores, de legitimar a través de las escuelas la transformación de diferencias en desigualdades. Un tercer elemento de la violencia institucional en el espacio público es la represión de las protestas sociales, del estallido y la discriminación que sigue operando en Chile dependiendo de qué colegio, de qué población, con qué apellido. Y el abuso. Si eso no es violencia. Pero tenemos también la violencia de cómo, del origen del orden social constitucional tras el golpe del 73 y los crímenes en la dictadura de derechos humanos y delitos económicos que todavía están pendientes. Eso está ahí en el origen de nuestra situación. La violencia de una sociedad bajo el síndrome de Estocolmo, yo creo que la eterna transición es un síntoma de un síndrome de Estocolmo, y algo muy violento, de lo que sé que nadie quiere hablar, que es el silencio del Estado, un silencio violento, sobre la realidad de la quema del metro, que genera en todos una especie de miedo congelado y colectivo. Es muy curioso que nadie está con ganas de hablar de eso y de decir cuál es realmente la quema del metro. Ahí hay un tema muy interesante y que conecta con el anterior que yo les decía. Yo tengo mi teoría, no la voy a decir, pero claramente ahí hay un tema que como que dicen, nos hacemos los locos y seguimos para adelante. Esto está, otro elemento, con el tejido de las violencias patriarcales, machistas, coloniales, de patrón de fondo, contra el roterío, racistas. Y quizá al mismo tiempo una cierta violencia femenina en la ambivalencia del eros thanatos de las madres chilenas. Otro elemento a considerar. Todos esos elementos juntos forman el puzzle de lo que llamamos la violencia, pero nos preocupamos de los chiquillos que salen a tirar que está bien, ahí hay un tema, pero hay que colocarlo en este contexto, para tratar de entender de qué estamos hablando. El efecto es claro, o los efectos, deterioro de la convivencia de los ámbitos de diversidad en el espacio público, que justifica la huida a los espacios identitarios, favoreciendo la extensión del espacio público por ser un riesgo inseguro, no controlable, y el miedo a la desaparición, el hambre y la pobreza, que nos hacen a todos optar por la supervivencia. Otro elemento de la situación serían las brechas de aprendizaje, de convivencia, de desarrollo socioemocional, de vínculos, de salud mental y de recursos para enfrentarlas. Y por último, el déficit de profesionales de la educación. Profesores, por supuesto, y profesoras, y otros profesionales de la educación, tanto en número como en salario. El salario de un profesor, en el mejor de los casos, llega a 2,5 veces el salario mínimo, 3 veces, en el mejor ya muy puesto, y tenemos los parlamentarios que son 20, 25 veces. Cualquiera que vea eso entiende cuál es el problema de la educación.
pero también quizá de las competencias para abordar los desafíos actuales en las escuelas en unas condiciones laborales de cuidado, porque es complejo. Bueno, esto sobre la situación de Chile, pero salgamos de Chile y veamos un poco el contexto latinoamericano y mundial. Y el contexto latinoamericano y mundial está en un cambio de fase, de la fase neoliberal a la fase de populismo autoritario. La fase neoliberal, dentro de la transformación, primera etapa del derecho a la educación en mercancía, el sistema escolar pasa progresivamente del ámbito político, sistema público, mayoritario, al mercado, donde la mayor parte de los estudiantes en educación superior, somos todos claros, en Chile solo el 15%, 15-18, está en universidades estatales. Todo. El resto está en universidades privadas en el ámbito mercado. Pero, ojo, en educación general, básica y media, en este momento no llega al 35% los que están en el sistema público. Y si vamos a la región metropolitana, ya no llega ni al 25%. Todavía se mantiene en el 35% por toda la población rural y en regiones donde el mercado no tiene mucho que hacer, zonas dispersas, etcétera, no es interesante para un modelo de mercado. Algunos aspectos principales de esta primera etapa del neoliberalismo, también conocidas por todos, la mercantilización del derecho humano colectivo individual a la educación a un derecho solo individual de igualdad de oportunidades en el acceso. De derecho pasa la educación a mercancía, se produce una segmentación educativa basada en el mérito, pero un mérito medido y evaluado de forma estandarizada, y a la capacidad de pago de las familias. Lo conocemos, el caso chileno es emblemático en todo el mundo y hoy día hay muchos más países que lo quieren copiar. Porque es un buen negocio para algunos, por eso se quiere copiar, claro. No porque sea bueno para todos. La privatización, tanto en su versión exoprivatización, proveedores privados, calidad medida estandarizadamente y, por lo tanto, son mejores en la medida en que seleccionan mejores alumnos y mejores familias, sobre todo en la educación terciaria, universidades en las áreas sociales y de humanidades y en el área tecnológica, porque supuestamente tiene más retorno de inversión y se puede hacer un buen negocio. La endoprivatización de los sistemas públicos de enseñanza, nueva gestión pública, eficiencia versus eficacia, evaluación como medición de resultados individuales de aprendizajes meramente instrumentales y modelos de financiamiento por sistemas de costos unitarios o de voucher. Tercer elemento de esta fase neoliberal fue dar mucha prioridad a la libertad de elección de las familias, a la supuesta libertad, luego podemos ver, y la reducción de los currículums. Instrucción, aprendizaje para el mercado de trabajo, para la competencia, para la segmentación laboral globalizada, la selección de talentos para las carreras STEM y la medición estandarizada para valorización, porque uno diría, pero ¿para qué se utiliza la medición estandarizada? Bueno, se utiliza para algo en todo el mundo que es la valorización de los riesgos de inversión de capital. Para eso sirve. Es una señal para el mercado financiero. No tiene nada que ver con educación. Ante este fracaso del neoliberalismo como modelo económico, pero su éxito como modelo cultural, estamos pasando a una segunda fase, que es lo que yo llamaría el populismo autoritario, donde del derecho individual ya mercantilizado pasamos a la batalla cultural. Es decir, más miedo, más seguridad, tanto para los que tienen éxito como para los que fracasan en el proceso neoliberal globalizado.
lo que se conoce como población sobrante, y los que padecen fundamentalmente los efectos de la crisis financiera, del COVID, de las guerras, de las migraciones y desplazamientos transfronterizos y próximamente de la robotización. Y entonces se entra en la batalla cultural que tiene que ver con combate de la ideología de género, antifeminismo y antidiversidad sexual en las escuelas, educación sexual en las escuelas limitada por la elección de las familias y las creencias religiosas, la crisis de la convivencia en las escuelas, sobre todo secundarias, con problemas de sentido de la escolarización para los adolescentes que viven más en las redes y en las pantallas, sobre todo tras el encierro COVID, con más violencia escolar, tanto con elementos de acoso y ciberacoso, donde aparece la solución de las aulas seguras y la prioridad de elección de los padres por colegios privados más seguros y con más disciplina escolar. La reducción de los contenidos de la educación humanista, historia, formación cívica y ciudadana, el control ideológico de los profesores, recuerden la escuela sin partidos, la evaluación docente para el control de los profesores y las profesoras y la batalla por los contenidos de los libros escolares oficiales. El caso mexicano es llamativo. Queman los libros. Los padres queman, hay un sector de padres en esta línea, queman los libros oficiales que regala el ministerio para esto, porque hay contenidos que no aceptan. ¿Ya? Y la discusión de las evidencias de la ciencia o las religiones fundamentalistas, terraplanismo, no al cambio climático, no a las vacunas, y en el extremo, la promoción de la escuela en el hogar. Ese es el panorama de lo que es esta fase en la que estamos ahora, que es el populismo autoritario. Aquí en Chile se ha dado un poco menos, pero también va en esa línea, ¿sí? Pero claramente hay que ver el caso brasileño, hay que ver las cosas que están pasando en México, etcétera. Hay elementos para tener a la vista. ¿Por qué y cómo se da esto? Bueno, siguiendo un autor, un filósofo, dice que este fenómeno tiene que ver con una polarización extrema de la sociedad y de la política alimentada por los medios y las falsas noticias. Hay unas razones estructurales, que todos podemos tener referencia de ellas, que es que el capitalismo global está en un doble límite de su capacidad de crecimiento en este momento. Por una parte, el tema externo, con la incompatibilidad entre crecimiento capitalista y protección de los equilibrios ecológicos, cuesta más, mucho más, respetar el límite ecológico para lo que es el modelo extractivista y productivo, etcétera, pero también interno, debido a la sustitución de la mano de obra por tecnología o robótica, y eso hace una reducción del trabajo humano, y cuando se reduce el trabajo humano, progresivamente la base de acumulación de valor también se reduce. Es decir, pasamos de un ejército de reserva a población sobrante, con precarización laboral, el emprendedurismo, que está muy de moda, donde cada uno tiene que autocrear su propio trabajo para luego vender su trabajo a 20 solicitantes distintos, en el mejor de los casos, si es que lo consigues. Pero ya la responsabilidad es tuya a todos los efectos, ya ni siquiera alguien te va a explotar, ¿sí? Te vas a autoexplotar. Pero también hay unas razones intersubjetivas. Esta nueva flexibilidad o precariedad, flexibilidad vista desde el lado de los empresarios, precariedad vista desde el lado de los trabajadores y trabajadoras, favorece las condiciones para, y aquí me voy a poner más psicólogo, para atizar el miedo a la desintegración psíquica.
con fenómenos de ansiedad, depresión, suicidios y todo lo que conocemos como salud mental. Curiosamente, salud mental individualizada, ¿sí? Además, cuando la pobreza y el riesgo de pobreza alcanza cierto umbral, nadie queda intacto. Este miedo e inseguridad podríamos calificarlo de un cierto trastorno narcisista colectivo, con ausencia de empatía, indiferencia ante el sufrimiento de los otros, ceguera ante los propios sentimientos, que va generando un yo disminuido que necesita insertarse en totalidades imaginarias superiores que alivian la fragilidad y la impotencia. Y volvemos a la patria, el pueblo, la nación, los elegidos, una inserción que además no tiene límites para la violencia. Una violencia contra dos enemigos. Un enemigo, los extranjeros, los diferentes, los otros, las feministas, las diversidades sexuales, raciales. Y un segundo enemigo, el odio a las élites económicas e ilustradas, la ciencia, los científicos, los profesores, etcétera. Porque, como dice Piketty, no sé si conocen este autor, que estudia economía, historia de la economía, etcétera, dice que este es el fracaso el éxito de la socialdemocracia ha sido su fracaso en el terreno cultural. O sea, ha ganado en el terreno económico y en el terreno político, pero ha perdido. Y esto está ocurriendo en la India, está ocurriendo en todos los países, en Rusia, en Turquía. Están todos en manos de autoritarismo populista. Porque el éxito de la clase media en Estados Unidos, a través del Partido Demócrata, lleva a la aparición de Trump. ¿Por qué? Porque olvidaron a las mayorías populares. Habría que ver en Chile qué es lo que ha pasado con todo este periodo de la transición. En el primer caso, se pasa de un racismo liberal, que es el racismo conocido por todos de la modernidad, que es un problema entre modernidad y naturaleza, y al que a todos los otros, los indios, se les considera que tienen menos razón y menos libertad porque no son suficientemente civilizados, y por lo tanto se da una reducción de los otros de lo cultural a lo meramente natural, son infrahumanos. Pero ahora pasamos a un racismo más nacionalista, patriótico, de pueblo concreto, amenazado por la descomposición y la disolución de identidades, por el multiculturalismo, el ecologismo, los feminismos, y por lo tanto hay que defenderse y excluirlos. No queda otra. Y en el segundo elemento del odio a las élites tenemos las élites son perversas, son las causantes de los males que sufrimos, son los que controlan todo, los medios, las finanzas internacionales. Se da una cierta paranoia conspirativa, revisen Internet, está lleno. Casi son como una minoría tan poderosa que enlaza esto con el antisemitismo del nazismo, ya que empieza a considerar a las élites como supersujetos más inteligentes, con más libertad, con más plata, y por lo tanto son una amenaza para el pueblo. Junten las dos cosas y ahí tenemos explicación de bastante de lo que está pasando. No estamos hablando de Chile, estamos hablando de contexto un poco mundial. Bueno, ¿hacia dónde vamos? No sé cómo estoy de tiempo. Esta es la última, ¿hacia dónde vamos? Este texto lo tengo escrito y lo voy a dejar ahí para que ustedes vean, ¿a dónde podemos ir? Sentidos de la educación, etcétera. Bueno, yo primero creo que es importante rescatar el principio utópico, como ánima y como ánimo.
el horizonte psicocultural utópico que nos transforma a los que nos dedicamos a la educación en activistas de la esperanza. O como diría Paulo Freire en alguno de sus libros, pedagogía de la esperanza. Reconstruir la psicocultura, ya que somos transmisores de la dignidad humana y de los valores comunes, principalmente. Eso es la educación. Luego, además, aprendemos todo lo que hay que aprender. Esto requiere un segundo aspecto que sería la acción y la movilización colectiva socioprofesional, le llamaría yo, porque requiere dos elementos sumativamente, que es la ciencia crítica y la democracia sustantiva. Y esto solo se puede hacer practicándolo. Y aquí tenemos quizá un elemento central para analizar nuestros problemas con nuestros estudiantes. ¿Co-construimos el aprendizaje o tratamos simplemente de que se adapten a lo que hay? Sé que es una pregunta compleja, ¿eh? Yo no la resuelvo tan fácil, pero yo creo que ahí está el núcleo del asunto. Y un tercer elemento de este principio utópico sería la educación social, o si quieren lo que la tradición latinoamericana, la educación popular y la comunicación. Y asumir que la educación es un tema de lo largo de la vida, no es de un periodo cerrado. Y un segundo elemento es que los territorios son más amplios, también lo virtual es un nuevo territorio, pero los territorios educativos siempre van más allá de las instituciones educativas. Y ahí quizá la escuela, en este modelo neoliberal, ha ido aislándose de los contextos territoriales, que en la tradición los tenía mucho más cercanos, era mucho más conectada la escuela con su territorio. En este modelo neoliberal de mercado, la escuela queda ahí dando en el aire. Un segundo aspecto es que hay unos obstáculos o mitos ideológicos a los que hay que ir poniendo nombre desde la academia y hay que ponerlos sobre la mesa a la discusión. Investigar con los ciudadanos, ciudadanes en los territorios concretos para conversar, reflexionar colectivamente y cambiar la psicocultura, porque hay que cambiarla, entramada en estos 50 años de neoliberalismo. Algunos mitos que les dejo para darles vuelta. La libertad como mera elección de ofertas de mercado, y a eso llamarle libertad de enseñanza. Segundo, la igualdad de trato como justicia social, con financiamiento público. Tercero, evaluar la eficiencia como si fuese eficacia para la inversión pública. El que algo salga más barato no quiere decir que va a lograr el objetivo. En la inversión pública, la eficacia. Yo quiero el objetivo. Todo el mundo tiene que tener derecho a agua. Ese es el objetivo. No es cuánto me cuesta conseguir que tengan derecho de agua. ¿Y cómo lo hago más barato? ¿Y cómo lo privatizo para que alguien se haga cargo? Claro, yo vivo en Paine y no digo día por medio, pero de promedio un día semanal estoy sin electricidad. ¿Por qué? Porque la compañía privada arregla justo para pasar. El siguiente aire vuelve a tirar el árbol, vuelve a romper el... O sea, no hay una planificación que tenga el objetivo de asegurar en este caso, electricidad, pero cualquier bien de derecho, o incluso que estás comprando. O sea, si es medir como si fuese evaluar y creer que con eso estamos hablando de calidad de la educación. Justificar en el mérito el derecho a la educación de calidad. Y esto la escuela tiene un cierto deuda histórica en este asunto, que tiene que ver con procesos de creer que la educación es un proceso selectivo, en lugar de ser un proceso para que todos aprendan. Tolerar las desigualdades de las diferencias como modo de inclusión de las diversidades.
como ya te dejamos estar, aguántate si te va mal. Esto en la universidad lo hacemos, pero todo el tiempo. Hemos abierto la universidad para que vengan todo tipo de personas, incluso gente que es la primera generación, se dice, de sectores populares, con el programa PACE, con todo esto, pero luego, arréglatelas porque esta es la institución. A eso me estoy refiriendo. No, eso no sirve. Estamos tolerando las desigualdades de las diferencias como modo de inclusión de diversidades. Y no puede ser. Si se incluyen, es la transformación de la institución para responder a esa nueva realidad. Confundir la utilidad pública o el servicio público con las instituciones públicas. Que una entidad privada preste un servicio público, aplausos. Pero eso no quiere decir que es una entidad pública que se rige por el derecho público. Si esta es que es de perogrullo, pero en Chile se confunde todo. Todas las universidades son públicas. ¿De dónde? El gobierno tiene que tratar a todas por igual porque todas prestan un bien público. ¿De dónde? La seguridad privada entonces igual que los carabineros. Paguemos a todos los que cuidan los supermercados, los bancos, todo eso es seguridad pública. Ahí no. Bueno, cambio de sentidos. 4 elementos clave que no me voy a, creo que ya me pasé de tiempo. Entonces, del precio al sentido es uno. Otro sería, más allá de la gratuidad, está la pertinencia. ¿De qué sirve que todos los estudiantes tengan derecho a la educación o a la escolaridad cada vez más tiempo si la escuela es impertinente? Sobre todo para enseñanza secundaria. O está enfocada exclusivamente en la prueba. ¿Qué resultados vamos a tener en el PASE? La necesidad de cambiar eficiencia por eficacia. Y la educación con sentidos. Y yo creo que en Chile, en el mundo, pero en Chile en concreto, creo que los 3 elementos clave o objetivos centrales del sistema educativo deberían de estar alrededor de la confianza. Las escuelas pueden generar confianza en nuestros pueblos, en sí mismos, en sus capacidades, en sus sentidos, intereses, gustos, hábitos, en sus culturas. Confianza en uno mismo y en los otros, en las otras. Ese sería como el primer objetivo de la escuela. Un segundo, el cuidado, aprender a vivir cuidándonos a nosotros mismos, a los otros, al medio social y natural en el que vivimos juntos. El cuidado mutuo es el origen de la sociedad y de la civilización humana. Ahí está toda la explicación de pasar de los a homínidos. La capacidad de cuidado, lo está diciendo hoy la investigación arqueológica, no me lo estoy inventando yo. El cuidado es el centro del proceso civilizatorio, no de la conquista, la esclavitud, el colonialismo, el extractivismo, y la escuela puede centrar sus objetivos en aprender a cuidar. Cuidar el entorno, cuidar la sociedad, cuidar uno mismo, su cuerpo, las relaciones. Allí tenemos todas las asignaturas están ahí, pero con un objetivo. Y por último, el vínculo. La dinámica escolar puede cambiar el foco normativo de acentuar la individualización individualista a desarrollar las capacidades que nos hacen competentes para vivir juntos, generando vínculos que permitan una vida social colaborativa, participativa, de amistad orientada a la felicidad, la belleza, el consumo compartido que genera el goce de la vida. Sería otra escuela. Y si hay otra escuela, puede haber otro mundo. Y por último, desde ahí, cambiar el currículum hacia, y aquí es una volada, cambiar el currículum hacia un currículum integral e integrado. Por ejemplo, si siguiéramos las inteligencias múltiples de Gardner, podríamos tener un currículum de artes, donde se desarrolla lo espacial y lo musical,
de deporte y salud, donde se desarrolla la inteligencia corporal e intrapersonal, el área de social, donde desarrollamos la inteligencia lingüística e interpersonal, el área de curiosidad, donde se desarrolla la inteligencia lógico-matemática y naturalista, y, finalmente, la integración de sentidos de todo eso con la inteligencia trascendente, que es la última inteligencia que ha definido Gardner en sus investigaciones. Y para cerrar, simplemente decir que el Sistema Nacional de Educación mixto será de baja calidad en Chile sin una nueva educación pública suficientemente amplia y de alta calidad con sentido. Cuando digo calidad, para mí calidad es sentido, ¿sí? La libertad de enseñanza, un derecho constitucional y de derechos humanos, quiero recordar, tanto en su vertiente de diversidad de proyectos educativos como de su posibilidad de elección por parte de los padres y madres de sus familias y de libertad profesional de los profesores, que normalmente se olvida, que también está en el derecho a la libertad de enseñanza, requiere una nueva educación pública fuerte para que puedan ser reales y no una mera estafa. Bueno, aquí me quedo yo con mi presentación de esta primera parte. Gracias.